Abra su Biblia en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, verso 11 y verso 12. Efesios, hermanos, es una carta, hermano, que se considera las cartas de la cárcel. ¿Por qué las cartas de la cárcel? ¿Por qué? Porque estando Pablo en la cárcel, hermano, escribe una carta y la envía a los Efesios. Y les dice todo esto, hermanos, ¿por qué? Porque quiere motivar a los Efesios, pero también se aplica, hermano, a los burlitenses, los mombernenses, hermanos, los desidrolenses y los de meresvilenses, ¿no? Meresvilenses. Y todos, hermanos, para todos. Amén. Capítulo 1, verso 11 y verso 12. ¿Está conmigo? No más como dos. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Lo encontró? Gloria a Dios. El verso 11 dice así: en él asimismo tuvimos herencia. Está hablando de Jesucristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Está hablando de Dios. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos ¿en quién? En Cristo. Siempre en nuestra vida, hermano, usted debe de esperar ¿en quién? En Cristo. No debe de esperar del mundo, debe de esperar siempre ¿en qué? En Cristo. El apóstol Pablo dice todo el tiempo, los que hemos esperado todo el tiempo ¿en quién? En Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, te doy por cada familia, Señor, en este día representada, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, por todos, Dios, los niños, los jóvenes, Señor, los adultos, todos, Señor, los que has, Señor, añadido, Señor, injertado en el cuerpo tuyo, Señor, porque cada uno de ellos, Señor, es alabanza para tu gloria, Dios. Mira, Señor, el plan y propósito que tú tenías para cada uno de nosotros, Señor, que un día te conociéramos, que un día fuéramos parte de tu pueblo, que un día, Señor, fuéramos y conociéramos, Señor, tu gracia y tu voluntad. Hoy, Dios, a través de tu palabra, Señor, hemos conocido tu voluntad, hemos conocido, Señor, lo que tú quieres. Gracias te damos por ello, Señor, y cada uno de los que estamos aquí, hemos venido a adorarte, hemos venido a escuchar tu palabra, hemos venido a que tu Espíritu Santo opere en nuestros corazones. Dios, y todo pensamiento, Señor, negativo que viene a nuestra mente, a decirnos lo contrario, Señor, lo sometemos debajo de tus pies y declaramos este lugar santo, Señor, por el poder de tu palabra. Las mentes, los corazones libres por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no saluda a dos o tres hermanos que estén a su lado o a su alrededor y dígale: Dios te bendiga y también yo te bendigo? Amén. Dígale: Dios te bendiga y yo también te bendigo. Amén. Bendiga a la vida de su hermano, su hermana. Bendiga a todos. Siempre, hermano, tengamos una bendición para la gente. Tome su asiento donde está. Y cuando bendecimos a la gente, le estamos diciendo que te vaya bien, que en tu trabajo te vaya bien, en tu vida te vaya bien, en tu casa, tu familia, tus hijos te vayan bien, en lo que tú emprendas te vaya bien, en lo que tú planees te vaya bien. Eso es lo que usted le está diciendo, que Dios te bendiga. Amén. Está proclamando el bien sobre aquel que le dice: Dios te bendiga. Hay una palabra, hermanos, también que encontramos en la carta de Efesios, y la palabra que encontramos en la carta de los Efesios es el misterio de la fe. El apóstol Pablo hablaba del misterio del evangelio, el misterio de Dios, el misterio de la fe. Y hablaba, hermano, porque sus contemporáneos, hermanos,
Los contemporáneos del apóstol Pablo, los sabios, los filósofos, hermanos, hablaban de cosas escondidas, hablaban de cosas desconocidas, hablaban de cosas que el hombre no conocía, pero que ellos las podían dar a conocer. El apóstol Pablo también a sus oyentes, como estaban relacionados con esas palabras, él también les dice el misterio de la fe, el misterio del evangelio, el misterio de Dios que se nos ha sido revelado. Y usted sabe, hermano, que cuando usted conoce algo que era un misterio, ya deja de ser misterio, ¿verdad que sí, hermanos? A veces somos misteriosos, ¿verdad que sí, hermanos? Somos misteriosos a veces y decimos, que ni sabes qué, y la gente se está muriendo por saber. ¿Cierto o no? Que ni sabes qué escuché, y la gente está escuchando, esperando, ¿qué escuchaste? Dime rápido, ¿cierto o no, hermano? Mire, y a veces, hermano, decimos a la gente, mira, te voy a decir algo. Y la gente está esperando de escuchar lo que le va a decir, pero te lo digo mañana. Esa persona, hermano, va a estar piensa y se va a dormir, hermano, y hasta le va a dar estrés. Mejor dígaselo rápido, no le deje con un misterio ahí. ¿Cierto o no, hermanos? Sí, y el apóstol Pablo hablaba de esas cosas, los misterios de Dios, pero él dice, el apóstol Pablo, pero Dios nos los ha revelado a través del Espíritu Santo, nos los ha dado a conocer. ¿Cierto o no? Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Porque la Biblia enseña, hermano, que lo que una vez estuvo en la mente de Dios, el Espíritu Santo dice, escudriña la mente de Dios y la da a conocer al ser humano, al hombre, a usted y a mí. ¿Cierto o no? Pero quiero hablarles en este día, hermanos, acerca de lo que el apóstol Pablo les dice en el verso 11 a los Efesios. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. Y quiero hablar, hermano, acerca de nuestra herencia en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? ¿Cuántos de ustedes y de nosotros y de mí, hermano, a veces nos sentimos pobres? No levanten la mano, nomás yo. Amén. ¿Cuántos a veces, hermano, nos sentimos sin nada? No valemos nada. Y mira para todos lados y usted dice, no tengo nada. Todos tienen mucho y les sobra, pero yo no tengo nada. ¿Está conmigo? Y hablando, hermano, algunas personas, hermanos, construyeron sus patrimonios. Algunos, hermanos, se sacaron la lotería. Algunos se los heredaron. ¿Me explico? Porque hay muchas diferentes, hermano, tipos de herencia. Herencia de patrimonio, herencia, hermano, de jerarquía, herencia, hermano, en sabiduría, en conocimiento, herencia en técnicas, herencia, hermanos, en muchas cosas. ¿Está conmigo? Pero a veces nosotros, hermano, nos enfocamos mucho, tanto en lo terrenal, que decimos, no tengo nada. Y nos enfocamos tanto en lo presente, hermano, que nosotros decimos y nos sentimos, hermano, como sin valor y sin tener nada. Pero el apóstol Pablo, hermano, quiere motivar a los efesios como también lo quiere motivar a usted y me quiere motivar a mí de que usted y yo sabemos y que usted y yo tengamos conocimiento que sí tenemos algo que hemos heredado. Y sabe. Usted sabía que aquella persona que hereda, aquella persona que firma un testamento, lo hace específicamente pensando en aquel que le va a dejar su herencia. ¿Por qué? Porque el testamento, hermano, tiene que llevar su nombre y lleva su nombre. Y lo hace, hermano, pensando en el que va a dejar como heredero. Lo hace. Lo conquista, lo trabajó, lo ejecutó, le costó, lloró, sufrió y vemos que en la vida de nuestro Señor Jesús, la herencia que que el Señor conquistó para usted y para mí, a Él le costó, Él sufrió, Él lloró y Él hizo todo lo que fuera pensando en ¿qué? Pensando en usted, pensando en mí.
Y el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, asimismo tuvimos nosotros, ¿qué? Herencia. Y de eso quiero hablarles. La herencia, nuestra herencia en Cristo Jesús. Nuestra herencia en Cristo Jesús. Hemos heredado en Cristo Jesús. Él nos dejó a nosotros. Ahora somos poseedores, hermanos, de todo lo que nos dejó. Ahora esa es la tarea de usted y mí, descubrirla, qué es lo que Él nos dejó. Cada vez que usted va a la palabra de Dios, cada vez que busca a Dios, cada vez que trata de entender el reino de Dios, es lo que usted, hermano, el trabajo usted y mío, es entender y descubrir que realmente Dios nos dejó a nosotros. ¿Está conmigo? Quizás en la vida usted ya heredó una herencia terrenal o una herencia de un patrimonio. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesús nos heredó? El Señor Jesús nos heredó una herencia espiritual, diga espiritual. Una herencia, hermano, que tiene que ver con el reino de Dios. Escúcheme. Lo que nosotros recibimos en la tierra, hermano, de parte de Dios y del Señor Jesús es temporal. Aunque Dios le dé, hermano, finanzas, patrimonio y todo eso, cuando usted muera, hermano, eso se va a acabar. ¿Cierto o no? Lo que poseemos, hermano, temporalmente, hermano, la Biblia dice que en los postreros tiempos la tierra va a terminar en llamas, se va a quemar todo. ¿Está conmigo? Lo que yo le quiero decir en este tiempo, que lo que Dios nos bendiga, nos dé de herencia, hermano, en el tiempo de la humanidad y terrenal, hermano, eso va a desaparecer. Es por un tiempo, un momento, por unas horas, por unos años, por una década, 2 décadas. ¿Y después qué pasó? Pero lo que el Señor Jesús nos hizo, nos heredó, hermano, fue una herencia. Diga herencia espiritual. Y ese es el trabajo de usted y mí, nosotros descubrir esa herencia espiritual. Nótese, hermano, que cuando Jesús está parado enfrente de Pilato y le dice Pilato a Jesús, le dice: ¿tú eres el rey de los judíos? Y queda callado y le vuelve a preguntar: ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Y sabe qué le contestó el Señor Jesús? El Señor Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. ¿Está conmigo? Porque estaba hablando de un reino ¿qué? Estaba hablando de un reino espiritual. Y eso es lo que el Señor Jesús, hermano, nos heredó. Nos heredó que una herencia ¿qué? Espiritual. Ahí es el trabajo usted y mí, que aún la Biblia dice, Jesús hablando con la samaritana, Jesús le dice: mira, de que antes la samaritana le dijo: mira, ustedes los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén. Nosotros los samaritanos decimos que se debe de adorar en este monte. Si estaba refiriendo, hermano, al monte donde Moisés quería, donde Abraham, hermano, eran montes, hermano, bien representativos. Pero la samaritana le dice: nosotros decimos que en este monte se debe de orar. Y ustedes dicen que es Jerusalén. Y Jesús le dice: oh, mira, va a llegar el día que ni en este monte ni en Jerusalén, dice, se adorará a Dios. Porque Dios anda buscando adoradores, dice, en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Y usted se da cuenta, hermano, que es un reino espiritual. Dios quiere adoradores que adoren en el ámbito espiritual, ¿cierto o no? Que usted y yo, hermano, descubramos lo espiritual. ¿Usted sabía, hermano, que usted y yo tenemos una lucha espiritual todo el tiempo? Usted lo sabía, hermano. Mire, siempre le he dicho, hermanos,
que mire, déjeme decirle, y la lucha es constantemente, aunque sean cosas pequeñitas que lo limiten o que le detengan o que sea como una barrera para acercarse a lo que es de Dios, hermano, déjeme decirle que es una lucha espiritual. Aunque usted y yo la veamos comúnmente regular o normal, hermano, como algo que pasó, hermano, déjeme decirle que es una lucha espiritual. Porque el diablo se ha empeñado, hermano, a poner barrera entre usted y lo que es de Dios. Entre usted y lo que tiene que ver con la presencia de Dios. Entre usted y lo que lo puede fortalecer en Dios. ¿Está conmigo? Siempre he dicho, mire, cuando planea unas vacaciones, todo le sale bien, no se quebra el carro, tiene gasolina, tiene dinero y todo y va. ¿Cierto o no, hermanos? Pero déjeme decirle que para cuando vamos a una convención a buscar de Dios, hermanos, se atraviesan muchas cosas. ¿Cierto o no? Mire, cuando usted va a trabajar, cuando yo voy a trabajar, viene visita, mire, viene visita y nosotros como quiera vamos a trabajar. Oh, mira, ahí te quedas, yo tengo que ir a trabajar. ¿Cierto o no? Pero cuando va a hacer algo de Dios, viene visita y no hace lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Aunque usted y yo, hermano, nosotros entendamos o pensemos que es algo normal o que es cualquier cosa, no es algo espiritual. Porque déjeme decirle que cada vez que usted se acerque a Dios, cada vez que usted vaya a la palabra de Dios, cada vez que usted vaya de rodillas en oración a Dios, ¿sabe qué? Desde ahí usted se va a levantar con fuerzas, con fortaleza. ¿Cuántos de ustedes y yo, hermano, hemos tenido dificultad para venir quizás a la casa de Dios, a una convención o a buscar de Dios? Y se nos dificulta, hermano, luchamos, pero cuando estamos ahí, hermano, el Espíritu Santo empieza a ministrar nuestra vida. El Espíritu Santo se empieza a mover. El Espíritu Santo nos empieza a restaurar. El Espíritu Santo, hermano, nos empieza a sanar. El Espíritu Santo, hermano, empieza a obrar en nuestro corazón y empieza a convencernos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque es una lucha espiritual. Eso es lo que el Señor Jesús nos heredó. Un reino espiritual. En el cual usted y yo tenemos el trabajo de todo el tiempo, hermano. Estar metiéndonos en el Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No espere usted y yo, hermano, que alguien nos diga, tú eres hijo de Dios. No, espere al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo haga sentir a usted que es hijo de Dios. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Espere que el Espíritu Santo venga a decirle a usted, a hacerlo sentir que usted es hijo de Dios, hermanos. Porque es algo espiritual que el Señor Jesús nos ha heredado. Es empezar a buscar en el ámbito espiritual. Empezar a entender qué estamos nosotros enfrentando. El apóstol Pablo en Efesios más adelante, él dice, no tiene lucha con carne y sangre. No tiene lucha con carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de maldad, él dice. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo? ¿Qué es lo que quiere hacer los demonios? Gobernar tu mente. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti? Gobernar tu mente. Porque el que gobierne tu mente va a gobernar todo tu contorno, todo lo que tú eres. Y entonces si nosotros dejamos gobernarnos por Dios, buscar en el Espíritu, buscar, hermano, entender, Dios, gobiérname. Por eso la Biblia dice, hermano, Jesús hablaba acerca
del ámbito espiritual. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y se refería al mover del Espíritu Santo. Eso es lo que se refería al Señor Jesús. Déjate mover por el Espíritu de Dios. Iglesia, déjese mover por el Espíritu de Dios. La Biblia dice, hermano, que los discípulos, la primera iglesia en Hechos, hermanos, empezó, hermano, por ser guiado por el Espíritu Santo. Y usted escucha, hermano, cómo la iglesia en el primer siglo, ellos buscaban la guianza del Espíritu Santo porque habían entendido el reino espiritual. Y usted se daba cuenta que iban de aquí para allá, pero yo decía, nosotros tenemos todo. Aunque iban de aquí para allá, ellos decían, mayor es el que está con nosotros que el que está contra de nosotros. Y hablaba acerca de Nerón y todo lo que los perseguía. ¿Está conmigo? Pero ellos con el oído en el Espíritu Santo, como en el caso de Felipe en el capítulo 8 de Hechos, entender lo que el Espíritu quería decir. La Biblia dice que el Espíritu Santo le dice a Felipe, Felipe, mira, súbete, acércate a ese carro. Y se acercó Felipe. Y cuando se acerca a ese carro, dice que vio un hombre eunuco, hermano, de la reina de por allá, de África. Y cuando vio un hombre, hermano, leyendo el libro de Isaías, Felipe, cuando se acercó, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre eunuco le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Usted sabe la historia, hermano, normalmente lo leemos cuando bautizamos a alguien. La historia termina en que Felipe se sube, le habla del evangelio, este hombre se convierte, lo bautiza Felipe. Y Felipe sigue siendo, hermano, llevado, hermano, por el Espíritu Santo, porque entendía, hermano, el ámbito espiritual, lo que él había heredado, lo que Jesús les había dejado. Iglesia, Dios te ha dejado una herencia que espiritual. Cuando le adores a Dios, adórale en espíritu y en verdad. Cuando busques a Dios, búscale en el espíritu. Por eso la Biblia dice, cuando Jesús hablaba, o en Apocalipsis dice, los que tengan oídos para oír, oigan los que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Está conmigo? Nótese, si el Espíritu hablaba a la iglesia en aquel entonces, quiere decir que en este presente el Espíritu Santo también nos debe de estar hablando. Y que usted y yo debemos estar buscando lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. ¿Quién le habló a Felipe acércate a ese carro? Si no fuera el Espíritu. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu? ¿Qué le dijo hoy en esta mañana el Espíritu Santo a usted? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo hace una semana a usted? ¿Qué le está diciendo hoy el Espíritu Santo a usted? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Para dónde nos está llevando? Acuérdese, ya le dije, tenemos una búsqueda espiritual, una lucha espiritual. Esto es entre el reino espiritual. Cuando yo hablo del reino espiritual, quiero decir de las cosas que no se ven, que no las puede tocar físicamente, que no las puede contemplar físicamente. Aquellas que no se ven, por eso se habla del ámbito espiritual, aquellas que no se ven, pero se perciben con el Espíritu. Se perciben con el corazón que Dios nos ha dado para servir al Señor. Con esa se percibe. Lo que Dios también nos ha dejado, el Señor Jesús nos ha dejado el entendimiento, el conocimiento, la habilidad. Él nos ha heredado un reino espiritual que usted y yo tenemos el trabajo de buscarlo, de encontrarlo, de entenderlo. Ahora el Señor Jesús también nos dejó
la capacidad, el poder entender ese reino espiritual. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, dice el verso 8, e inteligencia, dándonos a conocer los misterios de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto, dice, en sí mismo. El poder entender, la revelación, el conocimiento, el entendimiento, Dios se lo dio a usted y Dios me lo dio a mí. ¿Cómo? Por herencia. Ahora, a través de ese conocimiento, de ese entendimiento, usted puede percibir lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Sigue más adelante, dice, también nos dio el conocimiento no solamente de entender el reino espiritual, su palabra, sino también nos dio el entendimiento o el conocimiento de los tiempos, que es algo bien fundamental, hermano, en su vida y en mi vida, conocer los tiempos. Sabe que cuando usted y yo no conocemos los tiempos es fatal, es garrafal. ¿Está conmigo? Sabe que tan importante es conocer los tiempos. Y de eso nos dio la herencia de usted y yo poderlos conocer. Hay tiempos generales, hay tiempos, hermanos, que han marcado la historia de la humanidad y debemos de entender en qué tiempo nosotros estamos. Hay tiempos específicos, hay tiempos pasajeros, hay tiempos, hermano, para esta humanidad, para esta generación. Hay tiempos a través de la palabra de Dios. Hay momentos, hermano, que usted y yo debemos de entender. El problema más grande, hermano, en nosotros que no pudiera pasar es perdernos en el tiempo. Perdernos en el tiempo. No saber en qué momento y en qué tiempo nosotros estamos. ¿No le ha pasado, hermanos, que un día usted se levanta, ¿verdad? Nomás usted solito en su casa, se levanta, hermano, y empieza a hacer la comida, empieza a hacer el lunch, empieza a hacer todo, y nadie sale de los cuartos. Y va y viene y suena y todo, y todos dormidos. Hasta que alguien se levanta y le pregunta a usted, ¿qué estás haciendo, mamá o papá o hijo? ¿Qué estás haciendo? No, es que estoy haciendo la comida, el lonche, porque ya me voy a trabajar. Y le preguntan, mira, a ver si es domingo, hoy no vamos a trabajar. ¿Cierto o no? Y va y viene usted y hace, ¿por qué? Porque se perdió el tiempo. No supo en qué día estaba. No supimos en qué momento estábamos. Y en ese momento estamos apurados, hermano, porque queremos ir a trabajar, pero ese tiempo era tiempo de descanso. No era tiempo de preocuparnos. ¿A cuánto les ha pasado así? No levanten la mano nomás. Y hasta espantados estamos, hermanos, espantados estamos. O cuando se da una siesta, hermano, en la mediodía, hermano, y se duerme y se levanta, hasta brinca de la cama, hermano, porque piensa que ya se le hizo tarde para ir a trabajar. Y todos ve ahí todos sentaditos, calmados, tranquilos, y nomás usted está así preocupado. ¿Por qué? Porque se ha perdido en el tiempo en el cual está. Pero la Biblia dice, hermano, que Jesús, hermano, nos heredó el que usted y yo pudiéramos conocer y entender los tiempos. Y que es tan importante es conocer los tiempos. ¿Está conmigo? Eclesiastés dice, hermanos, que hay tiempo, hermano, para todo. Y todo tiene su tiempo bajo del cielo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para plantar, tiempo para arrancar, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo, hermano, para cualquier cosa. Todo tiene su tiempo. ¿Está conmigo?
ahora. Pero cuando hablamos en el tiempo de Dios, la Biblia habla, hermano, dice que Jesús, hermano, dice que Dios, hermano, iba a reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tiempos se van a cumplir. Tiempos se van a cumplir en la tierra y tiempos se van a cumplir en el cielo. Tiempos se van a cumplir en su vida y tiempos se van a cumplir en mi vida. ¿En qué tiempo estamos? Sabe que yo como pastor, hermano, como ministro, yo tengo en el pensamiento, hermano, que un día el tiempo de predicar y de ministrar y de ser un pastor va a terminar. Y viene ese día. ¿Está conmigo? Que va a venir un día, hermano, en el cual yo voy a decir, hubiera querido hacer esto. Pero Dios me va a decir, ¿sabes qué? Se te acabó tu tiempo. Era tu tiempo. Por eso usted y yo debemos entender en los tiempos. Usted sabía que en toda su vida, hermano, lo que no pudo hacer de niño, cuando llega, hermano, a los 12, 13, ya no lo pudo hacer. Lo que no pudo hacer, hermano, de teenager, cuando llega a los 18, ya no lo va a poder hacer, porque ya tiene 18. Lo que no pudo hacer del teenager a 18, hermano, ya tiene 23, 25 o 30, ya no lo pudo hacer. Y lo que no pudo hacer, hermano, en la primera edad, que son 30 años, después de la segunda edad que usted empiece, de los 30 a los 60, ya no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya se acabó un tiempo. Acuérdense que Dios nos puso dentro de un tiempo, ¿cierto o no? Mire, hermano, como que si Dios hubiera hecho una bomba de tiempo en usted y en mí. La Biblia dice, empieza así, cuando hace al hombre. Y le dice, y tomó polvo de la tierra y formó al hombre y sopló en sus narices. Pero cuando Dios sopló en sus narices, Dios ya había, hermano, programado el reloj momentos antes, porque había establecido los días y la noche. Y dice, separó las tinieblas. Ahí Dios hizo el tiempo. A la luz le llamó día y a la noche le llamó, ¿qué? Tinieblas. Hizo el tiempo, un día. Y después hizo al hombre y lo puso dentro de un tiempo. Y el tiempo se termina. Pero Dios nos dio la sabiduría, el conocimiento, hermano, que usted y yo entendiéramos los tiempos. Hermano, no se pierda en el tiempo. ¿En qué tiempo estamos? ¿No le ha pasado, hermano, que a veces, hoy que es lunes o es martes? A veces a media semana está pensando que es domingo. ¿Cierto o no? Cuando hay un día festivo, hermano, a media semana, hermano, al otro día piensa que es lunes y apenas es viernes. ¿No le ha pasado eso? Nos perdemos. Es trágico eso. Lo que quiere decir, hermano, nos dio la sabiduría para conocer los tiempos. Hoy estamos en el tiempo, según la Biblia, estamos en el tiempo de la gracia, ¿cierto o no? En el tiempo que Jesús murió, hizo la expiación por los pecados, ¿verdad? Que dice que borró nuestros pecados y calmó la ira de Dios. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? En el tiempo de la gracia quiere decir que el hombre no iba a pagar con su propia vida la salvación, sino que Jesús o Dios se la iba a dar gratuitamente. Estamos en el tiempo de la gracia. Porque Jesús hizo que expiación en la cruz del Calvario, que dice, borró nuestros pecados, su sangre, y también calmó la ira de Dios. Ahorita Dios está enojado, sí o no, con la humanidad. De acuerdo a la Biblia, no está enojado. Aunque uno dice, no, allí derramó juicio. La Biblia dice que la ira de Dios, hermano, está satisfecha. Dios no está enojado con el mundo en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Dirá que el hombre se porta bien. No, porque entre medio del hombre y la humanidad está la sangre de Cristo cubriendo a todo el mundo.
Y San Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está conmigo? Y luego dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que fuera salvo. ¿Por qué? Por él. La sangre de Cristo ahorita está entre el hombre y Dios. Lo que Dios ahorita ve en la humanidad, ve la sangre de Cristo. Que lo suficiente para pagar el pecado del hombre. Oh, no está enojado con el hombre. Porque ya la ira de Dios se derramó en la vida de Jesús. Pero desde que termine, hermano, el tiempo de la gracia, déjeme decirle, va a venir el juicio sobre este mundo. Porque se terminó el tiempo de ¿qué? De la gracia. El tiempo en el cual la sangre de Cristo tenía efecto sobre el mundo, sobre usted y sobre mí. Imagínese, si no fuera así, hermano, usted y yo hubiéramos sido exterminados como en el tiempo de Noé. Todo el mundo se terminó. Dios dice que cada quien pague con su vida lo que hizo. Pero en este tiempo de la gracia, Dios dijo que uno pague por el pecado que cometieron todo el mundo. Y Jesús pagó en el tiempo. Estamos en los tiempos de la gracia. Estamos en los tiempos de levantar también la cosecha. Jesús dijo, los campos están blancos, listos ¿para qué? Para la cosecha. La cosecha de la salvación de la humanidad, conectarlos con Dios. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, hermano, que cuando viene la cosecha es un tiempo, ¿cierto o no? Se siembra, se cultiva, hermano, y después ¿qué? Viene la cosecha. También la Biblia habla, hermanos, acerca de tiempo de buscar a Dios. Hay tiempo de buscar a Dios. Hay tiempo, la Biblia habla dice, busca a Dios mientras Él está, ¿qué? Él está cercano, es un tiempo, ¿cierto o no? Habla de tiempos, hermano, en el cual usted y yo podemos entender y que Dios nos dio la sabiduría para entender los momentos que usted y yo debemos de disfrutar. Hay un momento, hermano, de alabar y glorificar a Dios, ¿cierto o no? Hay momentos y hay tiempos, hermanos, en el cual usted se puede consagrar. Hay momentos, hermano, y tiempos, hermanos, en el cual usted puede buscar a Dios con todo su corazón. Hay tiempos en el cual usted y yo se puede llenar, hermano, nos podemos llenar de Dios una y otra vez. Pero también la Biblia habla de tiempos. Isaías habla de tiempos, dice, y buscarán la palabra, dice, pero no la encontrarán. La Biblia dice en Apocalipsis, dice, algunos buscarán en aquel tiempo, dice, a Dios y no lo encontrarán. En Apocalipsis dice aún que algunos buscarán la muerte, dice, y tampoco la encontrarán. Habla de tiempos. En otras palabras, Dios nos dio la oportunidad o la capacidad de usted y yo de entender los tiempos. Y sigue diciendo, hermanos, ya casi termino. También nos dio la herencia, hermano, del Espíritu, dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice, él nos ha sellado con su Espíritu, nos ha dado las arras, dice, de su herencia, de nuestra herencia. Nos ha dado como si un testamento, nos ha dado, hermano, una marca, nos ha sellado como una propiedad de él, hermano, nos ha dado señales, nos ha dado, hermano, de su presencia, de su Espíritu, nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros, hermano, tuviéramos algo de él. Y cuando habla acerca del Espíritu, quiere decir, en el Espíritu
Dios nos dio vida espiritualmente. Dios nos dio, hermano, la habilidad y la capacidad de nosotros de percibir a Dios. Hoy usted y yo somos seres espirituales que entendemos las cosas de Dios. Seres espirituales que nosotros, hermano, podemos escuchar la voz de Dios, porque solamente ahí, a través de su espíritu, podemos nosotros escuchar la voz de Dios. Póngase de pie en este día. La herencia que Dios nos dio. A veces pensamos que no poseemos nada, mas sin embargo las Escrituras contienen una información valiosa para todo creyente. Jesús dejó una herencia y lo hizo pensando en ti y también lo hizo pensando en mí. ¿Para qué? Por esta razón. ¿Para qué? Cuando alguien deja una herencia, lo hace pensando en el que va a heredar, pero ahora lo hace con este pensamiento para que mi hijo, que es normalmente el que hereda, no le falte nada. Para que mi hijo, si algún día tiene necesidad, tenga de donde él pueda sostenerse, de donde él pueda alimentarse. Dice que un hombre por allá en Europa, 13 años antes de morir, tomó un directorio de teléfono y buscó a 70 personas en ese directorio al azar. Y les escogió de una por una, escogió su nombre, tomó su teléfono. Y el día que él murió, los abogados llamaron a cada una de esas personas y les hablaron y le dijeron: buenas tardes o buenos días. ¿Se encuentra tal persona? Sí. Y aquellas personas escucharon a través del teléfono: mira, murió esta persona que tenía mucho dinero y te ha dejado una herencia, porque él tomó un directorio y de ese directorio tomó nombres y él escogió tu nombre para que fueras uno de sus herederos. Y así sucesivamente fue llamando a cada uno de los 70, dándole la noticia: mira, este hombre murió y ha dejado una herencia para ti. Quizás tú no lo conocías o tú no sabías, tú no habías escuchado de esta herencia, pero él la dejó a ti. Él eligió entre mucha gente, escogió tu nombre y esto es lo que te ha dejado. Hoy alrededor del mundo viven muchas personas, 7,000 millones de personas. Las 7,000 personas no son salvas. Se cree que solamente un porcentaje conoce a Dios. Pero gloria a Dios que de ese porcentaje tú conoces al Señor Jesús. Que Dios te escogió. Porque Jesús es lo que le dijo a sus discípulos: ustedes no me buscaron, ustedes no me encontraron, yo los encontré a ustedes. Yo los escogí, elegí a ustedes. El que el Señor haya mirado mi vida, haya mirado tu vida y que hoy tú le conozcas,
es porque Él te ha elegido. Él te ha escogido. Es un privilegio hoy en este día conocer al Señor. Iglesia, tú eres rico. El Señor Jesús te ha heredado, te ha dejado muchas cosas, conquistándolo, dando su vida en la cruz del Calvario. Para que tú fueras libre, te heredó una libertad, una bendición, un pacto, el perdón, la gracia, la misericordia. Todo eso es tuyo, todo eso es mío. Ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Dios, Señor Jesús, en este día, te pedimos que nos perdones, Señor Jesús. A veces nosotros pensamos que no poseemos nada, pero el apóstol Pablo, él dice en sus epístolas, aunque empobrecidos, pero poseyéndolo todo, aunque derribados, pero no destruidos. Dios, perdónanos, Jesús, porque somos herederos si no lo entendemos, porque somos ricos pero no lo entendemos, que lo tenemos todo pero no lo entendemos. Perdónanos. Que somos privilegiados pero que no lo entendemos. Que hemos recibido la gracia tuya, Señor, pero que no la entendemos. Perdónanos. Que hemos recibido la salvación como regalo, pero no la hemos entendido. Perdónanos. Porque hoy que leemos tu palabra, Señor, nos damos cuenta que no somos cualquier persona, que somos especiales. Cuando leemos tu palabra, Señor, nos damos cuenta que no te buscamos, no te elegimos. Tú nos encontraste, tú nos escogiste. Que te conocemos, Señor, no por nuestra sabiduría, sino porque tú has abierto nuestro entendimiento. Es por ello que te conocemos. Perdónanos, Señor, porque pensamos que somos pobres. Pero tu palabra, Señor, dice que somos ricos. Perdónanos por cargar con pecados que ya no están en nosotros, pero que nuestro pensamiento nos lleva a esclavizarnos, al pensar que todavía no somos perdonados. Pero tu palabra dice que nuestros pecados han sido borrados. Perdónanos, Señor, porque a veces miramos hacia atrás, porque tu palabra dice, Señor, que aquel que toma la mano, con la mano el arado, no debe de voltear a ver para atrás, sino que solamente para adelante. Perdónanos, Señor, porque a veces miramos a todo a nuestro alrededor y nos entristecimos. Pero tu palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
Gracias, Dios, por la herencia que nos has dejado. Por la herencia, Señor, que has dejado a tu iglesia, a tu pueblo. Gracias, Dios, en esta tarde. Bendice a cada uno, Dios, en el nombre de Jesús.